Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nueve y 33 minutos, 8 y 33 minutos en las islas. Perdón, 8 y 33, que yo estoy adelantándome ya. 9 y 33, pues ¿dónde? Donde tengan una hora más que aquí. 7:33 en las Islas Canarias. Yo es que estoy groggy también. Doña Lucía Echevarría, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Qué bueno que voy a explicar a los oyentes que si me ven groggy y sin voz es porque me he puesto malísima esta noche. Me he ido a urgencias y no sé qué me han dado vía intravenosa, pero estoy así como en otro mundo, ¿no? Qué bonita voz me Bueno, pero bueno, eso... que me voy a ir antes y que si me ven un poco fatal, que me disculpen. Lo que demuestra doña Lucía Echevarría es que es una persona comprometida con el trabajo y ha venido. Que eso se lo agradecemos especialmente. Sabía que si no le dejaba a la pobre María sola, que ya encantada, porque le encanta hablar, yo lo sé. Bueno, y los oyentes incluso estarían encantados también. Nos hubiéramos hecho una risa porque además sin querer me estaban diciendo, oye, hay una tertulia de chicas, y lo he hecho sin querer, ¿eh? Ha sido una circunstancia casual. Doña María Jamardo, muy buenos días. Muy buenos días. Menuda semana la que tiene María Jamardo por delante, Tribunal Constitucional. Bueno, ojalá fuera esta semana, efectivamente. Bueno, le diría que la legislatura que le queda por delante. Bueno, pero este mes va a ser intensito. Yo creo que es verdad que en los últimos meses llevamos ya acumulando una serie de... un caldo de cultivo muy interesante en el ámbito de los tribunales. A partir de la aprobación de la ley de amnistía se abría también un nuevo escenario y bueno, espero dejar cerrados los tribunales en agosto como Dios manda. Bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Lo de que de repente se para la justicia en agosto es algo tradicional en nuestro país. A día de hoy, en el siglo XXI, en el que yo creo que podría haber diferentes turnos, me parece como algo un poco ilógico, ¿no? Luego hablamos del desbloqueo de la justicia. Aparte de que no hay hay otro país que haga esto, que yo sepa. ¿Que funciona así exactamente? No, la verdad, que yo conozca. Yo creo que son más escalonadas las vacaciones. No, y sobre todo que luego dicen, no, es que se está atascando. Bueno, claro, es que si se toman ustedes un mes de vacaciones, ¿no? Pasa la justicia, pasa la Dirección que General de Tráfico. Se pueden tomar un mes de vacaciones, no, pero lo supuesto. pueden ir poniendo... dosificando. Sí. Claro, eso pasa, por ejemplo, en la empresa privada, ¿no? Que dicen, oye, pues mira, no vamos a cerrar, vamos a seguir produciendo y vamos a seguir sacando cosas adelante. Este señor que se toma las vacaciones en agosto, este señor que se las toma en septiembre y este señor que se las toma en julio. El caso dejando al margen de que ya la gente es pobre y nadie se puede tomar un mes entero de vacaciones. Sí. Quiero decir, continuadas. Claro. Sí, es cierto que los juzgados de lo penal sí quedan abiertos de guardia, por razones obvias, Hombre. sobre todo por las causas con preso, en las que evidentemente tiene que haber un tribunal de guardia para tomar decisiones en caso de excarcelaciones o de envíos a prisión. Yo rompo una lanza en favor de los jueces y los funcionarios de justicia que bastante mal lo están pasando. No, por supuesto. O sea, que no nos tomes, que no nos malinterpreten. Los procuradores, sí. Yo creo que hay un sector bastante maltratado. No, y sobre todo que yo creo que al gobierno le interesa transmitir ese mensaje, ¿no? De una justicia que en realidad es débil y una justicia, entre comillas, pues eso, ¿no? Menor de edad, ¿no? A la hora de repente poner encima de la mesa cómo nos tienen que tutelar desde Europa para según qué cosas, como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos encima de la mesa la cuestión del Tribunal Constitucional, cómo Pedro Sánchez ha conseguido retercer, ¿no? Una serie de cuestiones para obligar a aplicar amnistía a absolutamente todo. Ya lo dijo la Fiscalía, que la voluntad del legislador era clara y que se tenía que aplicar acorde a esa ley para que, en fin, ahí cupiera absolutamente de todo, desde la malversación de Puigdemont hasta pues el caso de los ERE, ¿no? De Andalucía, ese robo de esos 680 millones de euros. No sé si los jueces de bien se lo van a poner fácil, pero el caso es que estamos viendo pues cuestiones como, por ejemplo, que ayer salía el primer preso condenado por los casos por el caso de los ERE, que estaba condenado a 6 años de cárcel, pues que salía de prisión. El caso de Magdalena Álvarez ya lo saben ustedes. Encima de la mesa está el caso de muchos exconsejeros y, por ejemplo, el caso de Griñán, que podría librarse de la cárcel. En fin, no sé qué os parece, cómo están utilizando la justicia desde el gobierno del Partido Socialista. Empieza tú. Pues lo del Tribunal Constitucional ya es un caso aparte, por varias razones. La primera, porque durante mucho tiempo se ha denunciado que es un órgano politizado, cosa que se está confirmando, a los hechos me remito, con las últimas decisiones y las últimas resoluciones. Hay que recordarle a los oyentes que el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Esto significa que no es un órgano de casación del Tribunal Supremo, es decir, no está llamado a revisar los errores del Supremo, por decirlo de alguna manera, ni es una última instancia.
pero en eso lo han convertido quienes quieren dar a entender que los jueces del Supremo toman decisiones erróneas y que por lo tanto tienen que tener alguien que les tutele en último término. Y lo han hecho además en las sentencias de los ERE, en toda esta batería de resoluciones que estamos conociendo, absolutorias para los exaltos cargos de la Junta Socialista que durante 10 años desviaron fondos de los parados, hay que recordarlo, que no era cualquier fondo, eran los fondos de los parados, que eran las personas más vulnerables de aquella estructura sociopolítica o socioeconómica, para dárselos a empresas amigas o afines que estaban en crisis. Y lo hicieron con un absoluto descontrol y sin mecanismos de fiscalización a los que están obligadas todas las administraciones públicas por razones obvias, porque uno en su casa trata de controlar el dinero que entra y saber en qué se lo gasta, a dónde va, a qué lo destina, si tiene capacidad de ahorro, si no. Pues eso es lo que se pide a las administraciones públicas. Bien, pues aunque es cierto que el Tribunal Constitucional reconoce que eso sucedió así, ha ideado dos fórmulas, una para eliminar los delitos de prevaricación, como el que afectaba a Magdalena Álvarez y por lo tanto a todos los inhabilitados, y otro para la malversación, que es aquel delito que sí conlleva penas de prisión y que por lo tanto podría suponer el ingreso del expresidente Griñán en la cárcel, aunque esa condena está suspendida por razones de salud por la Audiencia Provincial de Sevilla, a la espera también de la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Decir que efectivamente, que aunque se desviaron fondos públicos, como la decisión de los políticos que participaron en ese desvío era una decisión política y no administrativa, que es la validación posterior que el Parlamento hizo a esas partidas, pues que entonces los órganos judiciales no pueden entrar a fiscalizar las decisiones políticas, porque entran en el marco de la libertad de tomar decisiones pues dentro de la gestión propia de una administración, lo que es ya rocambolesco cuando menos, porque esto es como si dejamos fuera de la fiscalización de la justicia las decisiones, yo qué sé, de los consejos de administración de una empresa en la que pudiera haber una administración desleal para los inversores o los accionistas o similar. Y después, en segundo término, ha venido a decir que, aunque había algunos altos cargos socialistas que efectivamente formaban parte de aquella estructura, de aquel entramado, no tenían una responsabilidad directa porque no estaban en la Consejería de Empleo ni vinculados a la misma, que era la que a través de la agencia IDEA repartía esos fondos. Entonces, claro, esta solución ad hoc para dejar impune y para borrar penalmente el caso de corrupción más atroz de la historia de la democracia, que solo en la pieza principal, en la pieza política, en la de los SERE que estamos viendo ahora sobre la mesa, supuso malversar 690 millones de euros de todos los españoles, pues desde luego es un escándalo de proporciones yo creo que incalculables, y sobre todo con un exceso de competencias del Tribunal Constitucional, que está revalorando pruebas, que está reconstruyendo las peticiones en los recursos de los recurrentes, de los cargos socialistas que pidieron esa absolución, y lo que es todavía peor, que está permitiendo un relato político para que el gobierno ataque de manera descarnada a quienes tomaron la decisión de condenar a esos políticos con la ley en la mano, y sobre todo de insinuar que esos jueces, que fueron nada menos que 8 magistrados en el caso de las prevaricaciones, 3 de la Audiencia Provincial de Sevilla y 5 por unanimidad del Supremo, y 6 en el caso de la malversación, porque hubo 2 votos particulares en el Supremo en contra de esas condenas por malversación, estaban al servicio del Partido Popular. Esto es lo que se está deslizando al decir que fue una cacería, que fue una envolvente del Partido Popular, que fue una causa política del Partido Popular que no tenía ninguna base jurídica. Pero ¿ustedes creen que realmente el Partido Socialista no conocía ese coladero, ¿no? No habían hecho esto de manera intencionada, no sabían perfectamente, porque en muchas ocasiones han dicho, bueno, es que la ley de amnistía tiene sus cosas, ¿no? Y de repente, en un momento determinado se nos dijo que iban a ser 300 personas las beneficiadas por esta ley de amnistía, que su ámbito se circunscribía a la cuestión catalana, concretamente a los hechos ocurridos en 2017, y sin embargo vemos estas cuestiones, Lucía. Bueno, yo estoy fascinada con la explicación de María, pero bueno, para
ponerlo para que lo entienda el vulgo, es si yo robo un anillo y me lo quedo, eso es delito, pero si se lo regalo a mi novia, al parecer no, porque como no me lo he quedado, esto es lo que vienen a decir, ¿no? Entonces el gran problema cuando tú creas estas situaciones en las que nadie parece que trabaje por el bien común, sino que parece por atacar a otro, es que creas una desafección y una confusión y una ansiedad generalizada entre la gente que paga impuestos, claro, que además pagamos unos impuestos desaforados, porque la gran mayoría de nosotros no podemos llegar al análisis maravilloso que hace María porque no tenemos todas las herramientas. Entonces, ¿qué piensa el currito? ¿Qué es lo que quieren llegar a sembrar? ¿Qué es lo que te quieren llegar a sembrar? Todo es corrupción, da igual uno o al otro, entonces van saliendo pues actividades espurias que además otras agrupaciones de lectores que te van convenciendo de que esto es real, de que realmente vives, bueno, en parte es verdad, ¿no? De que vives en una república bananera en la que no te puedes fiar de nadie y en la que tienes que salir huyendo por peteneras, poco menos, ¿no? Entonces creas situaciones como las que tenemos en Francia. Francia tiene otros problemas, como tiene la migración y tiene otros asuntos, pero en lo que se ha creado también esto. Es decir, el votante medio en Francia ahora está completamente perdido y no hay nada peor que transmitas a tus ciudadanos la idea de todo está perdido. Cuando se dice, bueno, es que esto ha sido una cosa del Partido Popular, que bastante difícil de creer, pero desgraciadamente hay quien lo cree. Entonces lo que creen es empezar a desconfiar de la justicia, empezar a desconfiar del sistema, empezar a desconfiar de todo. Creas polarizaciones y es una situación tremendamente irresponsable, porque cuando tú creas polarizaciones extremas en una sociedad, aparte de en una sociedad como la nuestra, que ya tuvo una guerra civil hace menos de un siglo, lo que creas es desconfianzas, tensión, demás. Por lo tanto, ya no es que supieran las consecuencias legales, es que todo lo que está haciendo el gobierno desde hace tiempo es crear discusión, polarización, confusión, doctrina del shock, ¿sabes? Está usted, no sabe usted dónde está, todo lo que usted ve no es verdad. O sea, ya sé que siempre hablo del mismo tema, pero desde el momento en que te convencen de que una mujer puede ser un hombre, de cualquier cosa te quieren convencer. Y bastantes psicólogos sociales creen que esto de la posverdad y el posmodernismo no es casualidad. Es decir, en el momento, fíjate, vamos a explicar esto. Cuando una pareja tóxica quiere maltratar a otra pareja, ¿qué le hace? Luz de gas. ¿Ves este mensaje que me has visto en el móvil? Esto es mentira, tú no lo has visto. ¿Ves la papelina que tenía yo en la cartera? Bueno, esto era paracetamol y tú estás loca. Pues cuando te van haciendo esto de forma constante, lo que crean es lo que se llama una situación de indefensión aprendida. Si tú pones a un perro, esto es un ejemplo muy típico, pero pasa con humanos, y el perro está aquí en una jaula y le da aquí, no sabe si va a salir comida o va a salir una descarga eléctrica y más o menos es aleatorio, ¿qué pasa? Que el perro al final no come, se pone al final de la jaula. Cuando tú le estás dando a tus ciudadanos constantemente mensajes contrapuestos, le haces dudar de lo que debieran estar seguros, que es de su poder judicial, le haces dudar de todo, le estás metiendo constantemente narrativas, relatos de crispación. Entonces, como bien explica María, ya no es el entramado que se ha mortado, sino que encima lo justifican y encima es, oiga, ¿quién lo juzgó? Es que lo juzgó porque estaba manipulado. Es lo mismo que le están haciendo al joven Peinado, que ya no es la risa del bochornoso espectáculo del doble DNI, ¿no? Del doble DNI y que salga una señora del Partido Socialista y directamente reproduzca ese bulo. Es cómo hemos llegado al nivel de que aceptemos que se investigue la vida privada de un juez solo porque está abriendo una instrucción perfectamente legítima contra alguien que a usted no le parece que debieran abrirla. Y entonces llama usted a sus terminales mediáticas y les dice, búsquenme cualquier cosa. A ver si no ha pagado una multa de tráfico, a ver si... doble DNI, ¿no? Sí, claro. Y luego, cuando salen lo del doble DNI, hemos escuchado que esta señora del PSOE, cuyo nombre no quiero acordarme, es que no me acuerdo. Angélica Rubio, ¿no? Sí. Era la que lo contaba, la periodista que lo contaba. Se refiere a la portavoz. A la portavoz, perdona. Haya dicho, bueno, metí la pata, lo siento. No, porque a ver, difama que algo queda. Entonces van constantemente dejando caer, porque yo, como sabéis, tengo muchísimos amigos y conocidos. El sábado pasado tuve una bronca tremenda con uno, y el nivel de secta que se crea
¿Y cómo creas una secta? En las sectas, al final, se crees todo lo que dice el líder precisamente porque te hacen dudar de todo. Tu madre es mala, tus hermanos son malos, Y entonces es un fundamento sectario a nivel global tan grande que el que sigue allí cree todo lo que le dicen. Es una cosa tremenda, pero cuando hemos llegado a unos niveles en los que eso ya no es que te digan, ya no es que manipulen el Constitucional, ya no es que hagan del Constitucional, como tú bien has dicho, un órgano de casación que no tiene que ser, ya no es que le hayan metido a un señor amigo del alma y que ya sepamos todos que el amigo del alma ha hecho lo que ha podido, es que encima la culpa es de los otros, ¿no? Es como este señor que le pone cuernos a su mujer y no, la culpa es de tu amiga Pepi que te lo dijo, tu amiga Pepi te envidia. O el caso en plan de que suele decir, no, Sí. bueno, es que se rompió porque claro, tú también habías la dejación de funciones, ¿no? En plan de tú no habías estado suficientemente atenta a esta relación. Entonces, yo no soy experta en leyes, pero sí soy experta en psicología social. Y cuando uno mira hacia afuera, tú me has preguntado, ¿es esto inocente? No, no es inocente. No, cuando sí que la orden desde fuera es never complain, never explain, pero en partidos políticos es nunca aceptar un error, como sea, nunca. Siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa es del otro. Y esto lo estamos viendo también en esas comparecencias. Por ejemplo, ayer en el caso del Ministerio de Igualdad compareció junto con el Ministerio del Interior, Marlaska y Ana Redondo, hablando de esos problemas que había habido con las mal llamadas leyes de violencia machista, leyes de violencia de género, en las que decían, pues oye, que mira, que es que había habido un problema de coordinación. Pero es que aquí nadie dimite. Que ha habido muertos, ha habido, en fin, no sé, una serie de cuestiones. Que todavía tenemos muy, muy sobre la mesa porque se ha dejado de contabilizar o se ha dejado de publicar ese conteo, pero hay una ley del CSI, una ley aberrante, que por ideología se aprobó de manera precipitada, se aprobó de manera errónea, se aprobó sin atender a los dictámenes de los que entonces avisaron que no era una buena ley y que tenía una falla muy importante en el cálculo de las condenas, y que ha dejado en libertad a violadores y pederastas de este país anticipadamente, que ha rebajado las penas de otros y que en lugar de poner el foco en proteger a las víctimas y en defender a esas mujeres con las que se le llena la boca, lo que ha hecho es revictimizarlas en muchos casos y lo que ha hecho es dejar desprotegidas a otras muchas en los otros. Y nadie dimitió por aquello, nadie pidió disculpas, nadie enmendó el error, nadie asumió la carga de aquella decisión nefasta que estuvo viva bastantes meses, más de los deseables, por desgracia, y que continúa en otro tipo de leyes ideológicas. Sí, pero bueno, hubo una modificación que después sí que puso coto a esa sangría inicial y que efectivamente pues ha ido regularizando, pero después de esa enmienda. ¿Qué hubiera costado escuchar a quienes advirtieron en aquel momento que había que corregir errores antes de ponerla sobre la mesa? Y esto me sirve para enlazar con lo que preguntaba Carmen sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía en el Supremo, en la decisión que hemos conocido al respecto de la desobediencia, de los desórdenes y de la malversación, porque todavía queda el terrorismo y la alta traición, ha sido un varapalo mayúsculo desde el punto de vista de que el Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal de este país, que tiene los líderes de la magistratura, los top de la magistratura de nuestro país, son los magistrados del Tribunal Supremo, y le han dicho que la técnica legislativa es bastante eficiente. ¿Y eso qué significa? Significa que fue una ley aprobada con mucha premura, una ley que engloba distintos tipos de delito de distinta naturaleza y que por lo tanto es un cajón desastre en el que se quiere meter todo a presión y al final acaba reventando porque no entra nada de lo que se estimaba, y después corrigiendo una serie de conceptos penales básicos que yo, si hubiera sido el legislador al que acusa de lenidad, que yo creo que lo hicieron también a propósito para que tuvieran que ir al diccionario a buscar lo que significa la palabra, que viene a ser como que se es flojito o blando en la exigencia del cumplimiento de los deberes y las obligaciones, en este caso de la custodia de los bienes públicos, de los fondos que se utilizaron para financiar ese procés, y en los que además de afear a los líderes separatistas que usasen esos fondos de manera indebida para financiar su proyecto separatista y por lo tanto beneficiarse políticamente, aunque no patrimonialmente, de cojo el dinero y me lo llevo a una cuenta en Suiza y con esto me compro una casa en Bahamas,
sí había un beneficio, había un rédito directo derivado de esa mala gestión. Pero es que además les dice que a todos aquellos a los que engañaron en su proyecto, pusieron dinero para financiar ese proyecto, empobreciéndose. Algo a lo que nunca se asomaron los líderes separatistas, que jamás financiaron de su bolsillo ese procés, pudiendo hacerlo, pudiendo elegir entre cojo lo que no es mío y lo gestiono de manera indebida para conseguir lo que quiero, o financio con lo mío y aporto, ya que estoy tan convencido de mis ideales y del proyecto que estoy asumiendo, para sufragar el coste de esta acción, eligieron lo primero. Es decir, no solo malversaron en cuanto que se quedaron con el dinero de terceros, sino que hicieron que terceros les diesen su dinero, empobreciéndoles para conseguir algo que ellos mismos sabían que era inconstitucional. Y yo creo que, de verdad, los autos del Supremo son muy fáciles de entender, los dos, son muy pedagógicos, son muy sencillos, los puede entender cualquier persona, deberían leérselo todos los ciudadanos para saber de qué estamos hablando y qué es lo que se ha intentado colar en esa amnistía infame, que desde luego no va a ser de manera directa aplicada ni de manera total, y ya lo estamos viendo, la última palabra la tiene el Supremo. Ni siquiera necesita la tutela de Europa para decir esto no encaja en nuestro ordenamiento, esto no encaja en la amnistía, esto que ustedes están intentando colar lo están haciendo con el calzador y ni con esas. Y yo creo que esto también ha sido un golpe en la mesa del Poder Judicial, que está señalado, que está perseguido, que está maltratado, en muchas ocasiones desde el punto de vista abstracto, pero en muchas otras ocasiones, y lo estamos viendo cada vez más, con nombre y apellidos hacia jueces que son discrepantes con la posición que se supone que tiene que ser la oficialista, al margen de la ley vigente. Es decir, a mí, de hecho, me llama mucho la atención ese punto que ponía María Jamarte encima de la mesa. Si realmente los líderes del proceso independentista catalán en el año 2017 hubieran tenido que financiar de sus bolsillos todo el dinero, ¿no?, que fue a parar en aquel, no sé, esperpento, ¿no?, con esas urnas de plástico que parecían, pues eso, envases de alimentos en plan tipo Tupperware. Si lo hubieran tenido que pagar de su bolsillo, yo creo que no hubiera salido adelante, ¿no? Porque es lo tipo que dicen, bueno, es muy fácil hacerlo con el dinero de otros, sobre todo con ese dinero público del que dijo en un momento determinado la ministra que no era de nadie. Entonces yo creo que amparándose en eso, como no era de nadie ese dinero de público, pues tiraron para adelante. Hay una cosa interesante de lo que decía Lucía Echevarría hacia el símil ese del anillo, ¿no? En plan de, bueno, como no me lo quedo yo, sino que lo regalo. Lo que hace con ese ejemplo es, pues, contar lo que ha pasado con el procés, ¿no? Ellos se ahorraron el tener que poner su dinero para comprar un anillo, ¿no? Claro. Ellos se ahorraron esa parte. Entonces, en lo que sí yo recuerdo sí que han tenido incrementos patrimoniales, ¿eh? Bueno, sí, además, yo no sé si es sí, capaz o la justicia será capaz de acreditarlos, pero desde luego lo que sí tiene claro la justicia es que, con independencia de que no hubiera un enriquecimiento patrimonial directo, de que en mi cuenta de 0 haya pasado a 100 porque quité de la caja pública 100, lo que sí dice es, ustedes iban a obtener un beneficio personal de la acción política en la que ustedes sabían que saldrían beneficiados porque estaban, en definitiva, comprando voluntades o comprando votos o consiguiendo adeptos para su proyecto separatista y, por lo tanto, para perpetuarse en ese poder y seguir cobrando de lo público. Es decir, hay un beneficio claro, o al menos... Mira, vamos a hablar de lo público. Yo, como sabéis, sí que creo que existe la violencia machista y sí que creo la violencia vicaria. Imaginemos que no creemos, da igual. Voy a ir a otro tema. Solo datos. Esto lo publiqué yo el otro día. Presupuesto anual del Ministerio de Igualdad, 273 millones de euros. Presupuesto destinado a los últimos 5 años, 2.500 millones de euros. Supuestamente con 2.500 millones de euros habrías hecho maravillas, ¿no? Pues en un año el número de víctimas de violencia machista cada año ha ido subiendo 10%. Entonces te dicen, no, es que ahora es más fácil denunciar, ¿no? De hecho es más difícil, pero seguimos. La tasa de víctimas fue de 79, cada 10.000 mujeres, casi 80 han sido maltratadas. Va subiendo 10% cada año. Y esto, hostia, lo dice, perdón por la frase, lo dice El País, que no sospechamos que sea un medio. Han aumentado, atención, 55% las agresiones sexuales a menores. La fuente, ANAR.
una asociación dedicada a la infancia y a que nadie sospecha de ser antigubernamental. En un solo año, cada año 12% aumentan las agresiones en manada y el 50% son menores de edad, menores de 15 años. Luego vamos a los 2.200 agresores sexuales, 1.200 y pico beneficiados. Luego vamos a los centros de acogida cerrados y los centros de ayuda cerrados. A los 119 casos que se han denunciado en el que se han desviado fondos del Fondo de Estado para el Pacto de Estado de la Violencia de Género, que se han ido a cosas que eran como un informe sobre los no binarios, 15.000 euros, unas clases de twerking, unas clases de empoderamiento. Es que me río, pero no tienen ninguna gracia. Entonces, ayer mismo salían publicadas 3 condenas. Una, besar a una mujer sin su permiso, 1 año y 9 meses. 2, violar a una mujer, 4 años. Violar a una mujer. Entonces me puse a ver. Y 3, violar a 2 menores, 2 años. Me fui a Estados Unidos, estado por estado, ¿vale? Claro que en Arkansas o Alabama te va a salir mucho más caro que en Nueva York. Pero más o menos la media, Arkansas, que es lo peor, te puede salir 30 años violar a un menor, pero Nueva York no bajas de 10, ¿vale? ¿Cómo puede ser que nos hayamos convertido, el gobierno más feminista de la historia, en el que tiene el país de Europa que probablemente tiene las penas más bajas por violación, mientras que besar a una persona sin su consentimiento es 1 año y medio? Entonces lo que hacen es cosas muy mediáticas, como casos Rubiales. Ha besado a una mujer sin su consentimiento, o caso Alves, en el que se le dio todo el bombo y platillo a hemos condenado. Estará bien o estará mal, pero la realidad es que si fuera de esos casos mediáticos, en España violar es tremendamente barato y violar a menores es tremendamente barato. Es tremendamente barato. Entonces, ¿por qué de repente besar a una persona sin su consentimiento es 1 año y pico, pero violar son 4? Por lo que tú sabes, porque se han juntado los tipos. Entonces resulta cuando que todo es delito, sí, nada lo es. Agravan muchísimo besar a alguien, pero esto quiere decir que bajas muchísimo violar. Yo solo digo que si yo llego a ser la madre de la chica a cuyo violador solo le han caído 2 años, siendo ella menor de edad, yo creo que me tomo la justicia por mi mano, te lo juro. O sea, no puedo entender, porque además estamos, a ver condenas en los que cada vez más vemos agresores sexuales de niños que se van librando. Bien porque eran menores ellos también, ¿vale? Son menores, pero los puedes llevar más tiempo. Pero hay que ver qué menores. Sí. Hay que ver si son menores de 10 años, que no es el caso. O está justo en el limbo. Sí. O son de 16, 17, Exacto. que entonces, a lo mejor, si son capaces de autorizar el aborto sin consentimiento paterno para las menores de 16 y 17. Si están pidiendo que ampliar voten el voto para los de 16 y 17, exacto. a lo mejor, digo yo, a lo mejor que habría que revisar la ley del menor. Si tú crees que a los 16 años sabes lo que es votar, una persona es capaz de distinguir si lo que está haciendo está bien o está Pero mal. es que en otros casos en los que no eran menores de edad, si vas viendo condenas, son condenas 2 años, 3 años, 4 años. Vuelvo a repetir que esto mismo, si lo haces en Atlanta, Alabama, todos estos estados, Arkansas, que empiezan por Alaska, te pueden quedar 30 años. Que estas películas que veis en los telefilms, en que el agresor intenta esconderlo por todo lo posible porque sabe que irá a la cárcel, esto es real. En Estados Unidos, ¿vale? Entonces te vienen con el rollo antipunitivismo. Porque esta era la frase que tenían a flor de labios todo el día, antipunitivismo. Pues haga este antipunitivismo en otros casos, no a costa de la libertad de las mujeres. No. Y vuelvo a decir que yo sí creo que existe la violencia de género, yo sí creo que existe la violencia machista, pero creyendo que existe, sabemos que todo este ministerio es un despropósito. ¿Por qué? Porque cuando tienes 119 casos en los que se ha demostrado que el dinero que tenía que ir para casas de acogida, que el dinero que tenía que ir para ayuda a mujeres maltratadas, se ha ido a fiestas de twerking, lo mejor fue el famoso informe sobre no binarios, realizado por una empresa de automoción, que tendrá que ver. Y el famoso informe sobre las necesidades menstruales de las mujeres trans, todavía me estoy recuperando. Cosas así. Pues cuando tú ibas viendo, o los carteles, los famosos carteles pagados a precio de oro, siempre a empresas de amigos o conocidos o demás, y vas viendo
el portal de transparencia del Ministerio de Igualdad, dices, la Virgen María, Madre de Dios. ¿A dónde ha ido Y todo creo ese que dinero, aquí nos efectivamente? pondríamos todos de acuerdo, creas o chiringuito. no creas que existe la violencia machista, creas o no creas que existe la violencia de género, que ahora yo llamaría violencia machista, porque la palabra género me parece que ya da lugar a mucha confusión, ¿no? Vamos a hablar precisamente de eso, de lo que está pasando en el Ministerio de Igualdad, en ese pacto de violencia de género, ese mal llamado pacto de Estado, porque no todos los grupos parlamentarios apoyaron ese pacto de Estado. Pero vamos a hacer, después de la pausa publicitaria, un par de minutos para ir a esos consejos publicitarios y enseguida volvemos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada. La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado, las patas de gallo, así como manchas y venitas. Rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9 y 5, 8 y 5 de las Islas Canarias, seguimos en esta tertulia con María Jamardo y con Lucía Echevarría. Yo decía que quería poner el foco en el Ministerio de Igualdad, en esos 320 millones de euros que ha destinado, según los presupuestos, este año a ese programa de lucha contra la violencia de género. Y sin embargo, como decía Lucía Echevarría, las estadísticas siguen siendo las mismas. No, siguen siendo peores. O peores, Mucho incluso peores. Señalaban hace unos días a la ministra Ana Redondo y le preguntaban precisamente por otra información que publicaba su ministerio, ¿no? En aras de la transparencia, decía que el 50% de los agresores habían sido extranjeros. Ella decía que en un momento determinado no podíamos demonizar, ¿no?, este tipo de conductas, pero sí que es verdad que vienen muchos delincuentes a nuestro país y que en muchas ocasiones, por problemas que tienen a nivel ideológico, no asumen una cultura como es la occidental, que van directamente demonizando a las mujeres y que al final pues terminamos viendo todos estos casos como uno de los ocurridos este fin de semana, en el que había un componente ideológico, un componente religioso, un componente de islamismo radical y que pues ya ven ustedes que terminó con la muerte de una mujer. Esto no se pone encima de la mesa, no se dice, y sin embargo se destinan estos 320 millones de euros a cuestiones como las que decíamos antes. Señalaba Lucía Echevarría algunas, hay otras como por ejemplo bailes con vermú, hay por ejemplo también pasos de cebra arcoiris. A mí me gustaría preguntaros, ¿un paso de cebra arcoiris creéis que va a alejar a un agresor de su víctima? Es que los pasos de cebra arcoiris, o sea, lo estaba comentando aquí en Petit Comité, ¿no? En PSOE hace unos años empieza a regar de dinero a determinadas organizaciones feministas de determinada ideología, que era una ideología pues de un feminismo más clásico. En algunas con toda la razón, en otras eran casas de acogida y luego ahí siempre se te escapa la típica que monta el chiringuito para ver qué ya. Vale, pero una ideología que más o menos
era comprensible. Y de repente, cuando llega Podemos, dice, no, estas no, que son del PSOE, así que voy a regar a otros chiringuitos que sean mis colegas. Y se van a la otra. Como ambas ideologías son excluyentes entre sí, porque unos le llaman a los otros queer y los otros nos llaman a las otras terfas, se empiezan a ver unas enormes broncas entre ellos que le han pillado a la de los pendientes un poco a desmano, y esto es fantástico porque divide y vencerás y desactiva todo un movimiento que era realmente que te estaba a veces exigiendo resultados, y como ahora no te exige ningún resultado porque lo que quiere es puntos violetas, pasos de cebra, arcoíris. Perdonen ustedes que es que estoy drogada, pero vamos medicamente, porque sí, medicamente. Si no, el pero ministro Óscar esas Puente... campañas absurdas que iban haciendo que no tenían ni pies ni cabeza. Una aplicación que costó 200.000 euros, si mal no recuerdo, sobre quién hacía las tareas del hogar y que nadie se descargó porque la gran mayoría sabemos hacer un cuadrante en casa, por amor de Dios, ¿sabes? El estudio sobre no binarios, que eso fue glorioso. Aquel famoso cartel de disfruta el verano en el que habían ido cogiendo imágenes y cambiándolas con Photoshop, que eso mi hija, sinceramente, yo tengo aquí un programa que no voy a dar a decir cuál es. Y que sale mejor. Bueno, que te lo puedo hacer igual de mono, ¿sabes? Y que mi hija te lo habría hecho más mono, que ella lo maneja mucho mejor. Cosas completamente absurdas y luego destinadas a empresas como una empresa de automoción rarísima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo animo a que la gente vaya a ver el portal de transparencia. Y luego una cosa que me pareció fascinante. Cuando Irene Montero, durante 4 años, va vestida con la bandera trans y todos son los trans, los no binarios, los todes, y de repente se va y cambio la bandera trans, me pongo una cufilla palestina y cambia completamente de tercio, porque me he dado cuenta de que con eso no consigo votantes. Visto desde fuera, fue un cambio de estrategia tan de, mira, es que lo anterior me daba igual y vamos a probar esto. De repente ya no hablo con la E, de repente las infancias trans lo mismo me dan que me dan lo mismo, que fue aterrador. Pero poner en un ministerio a una cuchipandi de amiguitas que no habían hecho la O con un canuto en su vida, que no estaban formadas en nada, que cuando le decían esto de hasta la ministra rechazó una beca en Harvard, pero si no habla inglés, sí, cuando se ha ido a Nueva York la veías con los casquitos de un traductor, que beca en Harvard y qué narices. Y la forma tan horrible que han tenido de malgastar un dinero que podía haber ido a casas de acogida, que ahora en España no hay casi casas de acogida, que se van cerrando porque no hay financiación y porque la financiación se ha ido a las cosas más dispares y que menos tenían que ver con el pacto de violencia de género. Que vuelvo a repetir que se han denunciado 119 casos claros en los que en algunos casos no solo no tenían nada que ver, sino que en otros eran francamente contrarios, ¿sabes? Dándoselo a asociaciones que tenían discursos tremendamente agresivos o que habían amenazado a mujeres o demás. Entonces, es quizá el ejemplo más clarísimo, porque en otros casos no es tan fácil seguirlo y ver de forma tan evidente, pero que has montado un ministerio para pagar favores a amigos. Y sobre todo para gastar ese dinero público, como yo decía antes, no es de nadie. Como el dinero público no es de nadie. Exacto, pues fíjense ustedes, por ejemplo, cosas que me pasan por Twitter. En este caso es Marian LB la que nos hace llegar una campaña del Ministerio de Igualdad que bajo el nombre de Transformación para las Masculinidades Igualitarias, que vayan ustedes a saber qué es eso, iba a gastar pues 120.000 euros. Yo les decía antes los 320 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tienen una app también en la que vas a hacer algo con la app porque les encantaba hacer apps. Esta, por supuesto, lógicamente va a tener su aplicación, ¿no? Que se viene muy bien, porque también es verdad que es una manera muy fácil de dar dinero público y no fiscalizarlo, ¿no? En plan, ¿por cuántos usuarios ha tenido esta aplicación? Pues como tampoco lo conocemos, porque la aplicación se lanza, pero no nos cuentan la eficacia de la misma. Esto pasó, y lo cuenta muy bien Pablo Cambronero en su último libro, con la aplicación de Radar COVID. Se destinó muchísimo dinero, ¿os acordáis?, en la época de la pandemia, y luego no sabíamos ni cuántos usuarios y si había tenido algún tipo de sentido esa aplicación, ¿no? Así que, bueno, en fin, ya ven ustedes que el dinero público se va por diferentes puntos. Hoy les estábamos preguntando en la libre encuesta si creían que iba a haber alguna responsabilidad en ese sentido, ¿no? Si a través del Ministerio de Igualdad o a través de, no sé, el Ministerio del Interior, pues bueno, íbamos a tener alguna... Pero si no necesitas una encuesta, si ya sabes que todo el mundo sabe que no va a haber ninguna responsabilidad. Hombre, doña Lucía, en el fondo la esperanza es lo último que pierdo, pero es que a mí la comparecencia de ayer con Marlaska,
diciendo que efectivamente había habido errores, pero que entre ellos pues al final acaben llegando a una conclusión de que bueno, pues sí, había habido un problema de coordinación y que aquí no pasa nada cuando hay muertos encima de la mesa. Es que además en el caso particular de Las Pedroñeras, se llamaba en Cuenca, era una persona que había repetido una y otra vez la voy a matar. Era una persona que había abierto varias veces un boquete entre la casa de al lado, que tenía una orden de alejamiento y seguía habiendo boquetes. Era una persona que su entorno se le puede caer la cara de vergüenza varias veces, porque su entorno no hizo nada. Es decir, el entorno sabía que este señor era agresivo, y a mí lo que me llama más la atención es que muchas veces matan a esta mujer y se suicidan después, que podían suicidarse primero y ya está, ¿no? Pero bueno, pero es que este señor no se suicida porque se considera orgulloso de lo que ha hecho, porque para su código de honor esto es lo que hay que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo nunca hablo de Islam, hablo de Sharia, que no es lo mismo, en importar todo este tipo de imanes y mezquitas que van predicando Sharia y no Islam. Porque según la Sharia, si tu mujer ha cometido un crimen de honor o tu hija, tú tienes todo el derecho del mundo a cargártela. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es el Islam, y vuelvo a repetir 1000 veces, yo me he convertido al Islam, o sea que sé de lo que estoy hablando, y otra cosa es la Sharia. Y la Sharia es una ideología medieval, asesina, totalitaria, completamente loca, porque no hay otra forma de hablarlo, y en la que además tienes auténtico pánico, porque yo digo esto y ahora voy a salir a la calle asustada por si acaso me ponen de... Porque ayer mismo enseñaba cómo en el Orgullo de no sé dónde salía un señor que salía vestido de Jesucristo encima de una cruz, bailando. Este señor va a tener algún problema después, pues igual llega alguna asociación y le dice algo, pero no va a tener ninguno. Efectivamente. Pero ¿cuántas veces sabemos el caso de Charlie Hebdo, en el que mataron a cuántas personas? Creo que fueron más de 50. El caso del profesor francés que simplemente les enseñó a sus alumnos, mira, esta era la caricatura, vamos a hablar del tema, y le decapitaron. Los múltiples casos en Irán de mujeres que han sido o ya golpeadas hasta la muerte o que se tienen que enfrentar a una pena de cárcel porque se han quitado el velo. En Pakistán, cuando una turba se cargó a un señor porque le acusaron de blasfemia. Eso no es Islam, eso es Sharia. Y está extendiéndose y confundiéndose peligrosamente, y se vienen mezquitas sufragadas por mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, no hemos llegado a los niveles de Francia, por supuesto, todavía no, pero cuando las barbas de tu vecino voy a remojar porque es, ¡ay, fascismo, fascismo! Claro, pero ¿a alguien se le ocurre pensar por qué tantos franceses están votando esa opción? Bueno, a nadie se le ocurre pensar, oiga, señor Mélenchon, igual usted ha hecho algo que no les ha gustado. Porque cuando resulta que te viene una opción que no te gusta, esto otra vez como el narcisista de turno, este que te pone los cuernos y cuando le dejas nunca piensa, bueno, es que igual hice yo algo. No, es que tú eres una puta y el que se fue contigo es lo peor. Pues hay que tener muchísimo cuidado, y lo voy a repetir 1000 veces. Sharia no es Islam, y Sharia es muy peligrosa. Y entonces este señor estaba absolutamente convencido de que a él le asistía pues toda la razón, y que no tenía por qué avergonzarse de nada y por qué se va a suicidar si lo normal es que hiciera lo que había hecho. Pero es que, de hecho, Francia es el espejo en el que muchas veces se mira España, sobre todo en materia de seguridad, en materia de inmigración, en materia de fronteras, por ejemplo. Nosotros somos un país, pues lógicamente, que entrada, ¿no?, a la Unión Europea, y también pasa con el caso de Francia. En el caso precisamente de esta islamización, yo me acordaba del libro de Jules Beck, en el que habla de un hipotético futuro que ya es una realidad, ¿no? Esa alta penetración del islamismo radical en según qué sectores, y precisamente yo creo que la situación de hartazgo de la población francesa es lo que les ha llevado a dar ese giro a la derecha y a votar a Le Pen. Nosotros no sé si estamos en esa misma situación, María, o estamos un poco alejados. Yo pero creo que no, ¿es hacia lo que vamos? Y que todavía vivimos en un limbo que nos permite frivolizar con algunas cosas, como ese muro contra la extrema derecha del que presumía el presidente Pedro Sánchez, insisto, con una frivolidad que no es admisible en otros países de nuestro entorno, en Europa. Yo creo que hay varios países, Francia, Alemania puso coto
a la inmigración ilegal ya con Angela Merkel en la última legislatura. Se dio cuenta de que tenía que enmendar toda esa política de acogida de presuntos refugiados, porque la mayoría no eran refugiados procedentes de zonas de conflicto bélicos, sino oportunistas que venían precisamente a inocular ese tipo de creencias radicales, extremistas, del islamismo radical, que no tiene nada que ver con la religión musulmana, entendida como una fe practicada o seguida por millones de personas en el mundo, muchos menos que el catolicismo, por supuesto, pero que también tiene su espacio y su segmento y que hay que respetar siempre y cuando pertenezca al ámbito privado y respete las normas de convivencia de una sociedad avanzada en la que pretende integrarse teóricamente. Lo que pasa es que nosotros hemos caído en el buenismo absurdo de pensar que todo lo que llega es admisible, que no hay que pedir explicaciones, que no hay que fiscalizar a quienes llegan, que todos son pobrecitos y que hay que ser muy empático y muy condescendiente con aquellos que no han justificado ni siquiera por qué están en nuestro país. Y cuando digo en nuestro país me refiero a España, a Francia, a Reino Unido o a Bélgica, que son países, los tres últimos, donde el problema de la inmigración extrema es un problema muy serio. Hablabas de Francia y de esa reacción del pueblo francés. No es la primera vez que Le Pen roza la victoria, en esta ocasión lo ha conseguido, pero yo creo que la lectura es muy sencilla. Si usted no me resuelve los problemas que tengo, mi problema diario, entonces voy a buscar una alternativa que sí lo haga, o al menos que sí prometa o diga o se comprometa a hacerlo. Francia es profundamente republicana y profundamente laica. Y su Estado republicano y laico tiene unas tradiciones, se sienten orgullosos de su himno, y nadie entiende en Francia, por ejemplo, que haya un grupo de aficionados de fútbol que en Marsella silben ese himno. O sea, no hay ese concepto, no les cabe en ¿no? la cabeza, sí. Entonces, hay una serie de franceses, unos cuantos de miles de franceses, que han dicho, bueno, hasta aquí. Yo quiero conservar mis tradiciones, quiero sentirme orgulloso de mi patriotismo, quiero respetar la esencia de lo que es la Francia que yo conozco y donde yo vivo, y cuando yo he concebido mi Estado como una república laica y estoy viendo que esa laicidad y esa república están en peligro por una serie de imposiciones religiosas radicales de gente que es extraña y que llega aquí para hacerse por la fuerza con esa posición, voy a tomar decisiones drásticas y voy a irme al extremo, que no es lo deseable. Por supuesto que nadie considera que eso sea lo deseable. Yo no creo que sea una buena noticia que el partido de Le Pen haya ganado en Francia en estas últimas elecciones, pero entiendo por qué ha pasado. Y si no lo entendemos y si no somos capaces de asimilarlo y de sacar una lectura y una lección para nosotros mismos, podemos vernos en esa situación y entonces sí que estaríamos hablando de extrema derecha. Aquí frivolizamos con la extrema derecha. No tiene nada que ver y se mezcla lo que puede ser Milei o lo que representa políticamente Milei con lo que representa Meloni en Italia, con lo que representa Le Pen en Francia, con lo que representa la AfD en Alemania, a la que sí se ha hecho un cordón lógico por la historia propia del nazismo en Alemania y de la extrema derecha y lo que significa en Alemania y de los conceptos además que trata de reeditar esa extrema derecha, que sí lo es, o con lo que puede ser Vox en España. Quiero decir, el mezclar todo y llamar a todo lo mismo, estamos en lo de la ley del sí es sí. Convierte un cajón desastre en el que al final lo importante pasa a no serlo porque lo anecdótico cobra categoría de importante. Entonces, cuando todo es importante o cuando todo es urgente, nada lo es. Pues en este caso igual, cuando todo es extrema derecha y cuando todo lo que está fuera del marco del relato o de la política entendida como la entiende un partido concreto o un líder concreto, en este caso el Partido Socialista o Pedro Sánchez, es extrema derecha, entonces es que nada lo es. Ya no eres capaz de distinguir lo que es extrema derecha de lo que no y lo que es reacción lógica de unos ciudadanos que tienen miedo, que están viendo cómo seguridad, libertad y cuestiones que creían que tenían garantizadas en sus ciudades, en sus barrios, se están poniendo en juego. Y es que es lo más básico de la supervivencia.
Claro que necesitamos inmigración, claro que nosotros hemos sido emigrantes, pero cuando mi abuelo o mi familia o mis tíos emigraron a Argentina para buscarse una vida mejor, no se iban a delinquir. No por estar en una situación precaria se dedicaron a violar a gente o a robar o a darse machetazos en las calles de Buenos Aires. No, iban con un contrato de trabajo, iban con un compromiso de ayudar a salir adelante a un país y a ellos mismos para mandar remesas de dinero que luego enviaban a España y que mejoraban también la calidad de los que se habían quedado aquí, la calidad de vida, pero no hacían, nos hacían a la mar en una patera buscando no se sabe muy bien qué, pagando verdaderas cantidades a mafias que los traen explotados y después con la connivencia de las autoridades públicas que llegan aquí, los sueltan y nunca más se sabe qué pasa con esas personas. La falta de si seguimiento, tenemos de control. una obligación moral de recibirlos, tenemos una obligación moral y política y económica y social de hacer un seguimiento, de saber qué les ha pasado, dónde están, si han encontrado trabajo, si no, si han sido capaces de integrarse, si tienen una vivienda digna o si tienen un sueldo con el que pagar esa vivienda digna. Todo eso es obligación del país receptor si las cosas están bien hechas. Como no están bien hechas y aquí todo es el titular fácil de hay que ser solidarios con los migrantes y se pervierte el lenguaje para convertir en migrante todo aquello que llega a nuestro país sin saber ni su origen, ni su procedencia, ni el DNI, ni la edad que tienen muchos de los que llegan, ni el país del que parten, porque hay mucho subsahariano que llega a través de pateras en el estrecho y no sabemos de qué país procede y no eres capaz de identificarlo, si te tienes que ir a medir una muñeca. Entonces yo lo que no puedo entender es desde qué momento o en qué punto de la sociedad, y eso sí está pasando en España, hay opciones políticas que se ponen del lado del agresor o tratan de justificarlo para que no se sepa o por cuestión de su nacionalidad. Y para no dar esa información. Me parece increíble que en este país no se trate igual a un violador nacional que a un violador que no es nacional por miedo a estigmatizar a los que no son nacionales. Oigan, mire, los primeros interesados en que a los que vienen ilegalmente, a los que vienen a robar, a los que no vienen a trabajar, a los que vienen a delinquir, a los que vienen a perturbar la convivencia, a los que no se quieren integrar, a los que vienen a estar al margen de la ley, al margen de la sociedad que los ha acogido. En definitiva, los primeros interesados en ponerlos sobre la lupa son los que vienen haciendo las cosas bien. Los inmigrantes que cotizan, los que trabajan, los que colaboran, los que contribuyen, los que escolarizan a sus hijos, los que... Y de hecho existe un problema, ¿no? Con ese coladero que decíamos antes de la ley de amnistía, también hay un coladero en cuanto, por ejemplo, a la protección al refugiado, ¿no? Que es refugiado, que no es refugiado. Gracias a Dios nosotros no tenemos ni de lejos el problema francés, gracias a Dios, gracias a Dios. Luego ya no creo que sea tanto que también cómo sigues al que viene aquí, es cómo está difundiéndose cierta ideología aquí, a través de qué canales y con el dinero de quién. El canal es mezquitas salafistas pagadas por Arabia Saudita. Entonces, cuando tú tienes a gente que está adoctrinando a personas que a veces han nacido aquí, no han venido en patera, cuidado que tienes un problema. De todas formas, no puedes comparar Milei con Le Pen, con Vox, porque, por ejemplo, Marine Le Pen tiene un 30% de votantes homosexuales y siempre ha hecho guiños a los votantes homosexuales y vive con una mujer en una situación muy ambigua que ella yo creo que utiliza para captar. Marine Le Pen es proabortista y ha dicho claramente que ella nunca restringirá el derecho al aborto. Marine Le Pen es animalista. Entonces, aquí te intentan hacer un truco rastrero que es vamos a asimilar una cosa con otra. No tiene nada que ver. Y aparte es llamar extrema derecha a lo que ha sido derecha de toda la vida. Esta pobre mujer nada, pero bueno, esta mujer lo que tiene es el karma de su padre. Por eso ha puesto a Jordan Bardella como para dar otra imagen. Pero no puedes asimilar y decir, porque ese es el truco, extrema derecha. Entonces, Milei es exactamente lo mismo que Marine Le Pen, que es exactamente lo mismo que Vox, que es exactamente lo mismo que Meloni. Por ejemplo, Marine Le Pen quiere prohibir, lo mismo que Meloni, en España los vientres de alquiler, que es una reivindicación últimamente socialista. Entonces, ¿qué jugamos? A poner todo en cajitas estancas para polarizar. Yo creo que el gran problema de Francia es que se va a encontrar con una polarización salvaje. Es decir, aunque gracias a Dios los mercados van diciendo que no pasa nada, que salga quien salga, esto va a ir bien, pero
Imagínate que salen 51,49. El problema que pueden tener en las calles es brutal. Entonces, ¿cómo has llegado a situaciones en las que has polarizado tanto? Vamos a poner aquí el ejemplo de las ideas de bombero del señor Pujol, que en su momento, ahora por fin se puede decir, decía hay que traer más inmigrantes de países árabes antes que latinoamericanos, porque los latinoamericanos hablan castellano y a los otros los podemos integrar y crear y hacerles hablar catalán. Gran idea de bombero, con lo cual se han creado unos problemas de guetización brutales. Repito, no creo que tengamos el mismo problema y no creo que venga tanto por la inmigración, fíjate, como por la difusión de ideas salafistas en mezquitas que no podemos controlar, porque nosotros no podemos entrar a esa mezquita y ver qué está diciendo ese imán en particular. Y cuando ves que han difundido ideas y han convencido a determinadas personas aquí, inclusive a mujeres españolas, para que las abracen, muchas veces no es el que ha venido en patera, cuidado. Muchas veces es el que estaba aquí. Y está solo y está para captar a alguien es fácil. Entonces, muchas veces menos fijarse en la inmigración y más fijarse en la difusión ideológica y de dónde viene ese dinero, qué hace. Es decir, el otro día, es que Dios mío, Milei le ha dado, Ayuso le ha dado una medalla a Milei, que es lo malo, lo peor, lo demás. ¿Qué hace el señor Pedro Sánchez reuniéndose con el primer ministro de Qatar, que es un país que es una dictadura totalitaria en que los derechos humanos les debe parecer pues un cuento de hadas, porque Poder Judicial mi primo, ¿sabes? Punto y final. Entonces, te van poniendo todo en cajetillas estancas, pero cuidado porque el discurso de la inmigración en España, la inmigración no es el problema tan grande como puede ser la difusión de cierta ideología en determinadas mezquitas con dinero que viene a raudales y que se está invirtiendo y la connivencia de presuntas ideas progresistas. ¿Cómo va a ser progresista? Yo recuerdo la revista Contexto diciendo que no podíamos criticar el burka porque el burka era una cuestión cultural. Perdone, que Afganistán tenía un traje regional bien mono, ¿sabes? Yemen tenía un traje regional, el burka no es una tradición. Y entonces de repente van inyectando dinero a determinados contextos para que tú pienses, oye, el relativismo cultural, ¿cómo voy a criticar a alguien porque lleve burka? ¿Cómo voy a criticar a alguien porque lleve velo? Yo no me canso de repetir que no va usted a encontrar una sola sura del Corán que le diga que una mujer debe llevar velo. Que se debe cubrir por ir a la iglesia como mucho. Y además, como usted no tiene acceso al original, tampoco lo va a entender. Pero claro, porque es decir, nosotros tenemos la Vulgata, que la Biblia tiene que ser siempre la misma, pero el salafista de turno coge y hace su versión del Corán y a ver lo que ha dicho él, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque, y repito, lo que está pasando en Francia con Le Pen no ha sido exclusivamente cuestión de la inmigración, ¿eh? También Mélenchon decía tales barbaridades y la Francia insumisa decía tales barbaridades como para que te vayas al otro lado. Pero nunca te conviene llegar a un estado de polarización, porque eso va siempre contra el bien común. Es como si usted tuviera que ir a las reuniones de la comunidad de vecinos y los vecinos se están pegando entre sí. No lo podría soportar. Pues es lo mismo, quieras o no, usted se ha condenado a vivir en un mismo país y lo otro es guerra civil. Cuando empieza a jugar a la polarización para ganar votos, cuando empiezas a jugar a esto de vamos a hacer un muro, todo lo que no sea conmigo estoy contra mí, vamos a hacer fascismo, fascismo, fascismo de todo es fascismo, todo es transfobia, ¿qué llegas? Pues te va a pasar lo que Francia, que de repente vas a tener las calles quemadas. O lo que te pasó en Cataluña. Que, oiga, ¿recuerda cuánto poder adquisitivo ha perdido Cataluña? ¿Cuánto ha caído el PIB? ¿Cómo está el paro en Cataluña? ¿Cómo está la ecuación en Cataluña? ¿Por qué? Porque desde el momento en que todo lo que está usted exportando al mundo son gente quemando contenedores, pues igual como que los inversores no van a estar muy contentos de invertirle en usted. Y ahora es cuando me tengo que ir. Que es verdad que Lucía nos había dicho que iba a abandonar un poquito antes la tertulia. Lucía, muchas gracias por este comentario. La verdad es que yo creo que en Europa se está alentando el miedo a la ultraderecha, se está de hecho alentando. Sí, porque además, bueno, yo último, ¿por qué se dice ultraderecha o extrema derecha? Porque las personas que tenemos cierta edad asociamos ultraderecha con terrorismo de ultraderecha. Entonces eso es un juego psicológico para que de una forma inconsciente tú pienses que esto te da miedo, porque nunca te dicen ultraizquierda, extrema izquierda. Vamos a decir todos, ultraizquierda, extrema izquierda. Yo lo digo Mélenchon es ultraizquierda. Bueno, vamos es que a decir, Macron ha pedido ayuda a la extrema izquierda y que se vote a la extrema izquierda para frenar a la extrema derecha. Pero eso ha sido una jugada súper hábil de Macron, porque ha dicho, yo voy perdiendo, por ¿vale? favor. Yo voy perdiendo. Voy a enfrentarles. Pues lamentable. Pues me retiro jugando lamentable. a que lo estoy haciendo por la patria, que se pegue el hostiazo a este señor, que perdón, que mal abro.
que tengo al lado, que se la pegue Jean-Luc Mélenchon y yo ya podré volver por la esquinita o incluso pactar con Marine Le Pen si gana. Pero esto no lo ha hecho porque él crea sus votantes, es como decir votantes del PP. Él es centro-derecha. Serían como más o menos los votantes de Ayuso o de Ciudadanos. ¿Usted se cree de verdad que los votantes de Ciudadanos aquí votarían una coalición de Podemos con Sumar? Anda ya. Entonces, ¿qué puede esperar? O que sus votantes no voten o que alguno diga, bueno, pues voto a Marine Le Pen. Pero no puede esperar usted que su 30 era un 21%. Su 21% de votantes van a votar a Mélenchon, a ese señor que quería meter la autodeterminación de género en la Constitución. Anda ya, por favor. Y que quiere subir impuestos en una Francia que ya está abrasada por los impuestos. Anda ya. Y sobre todo que han llegado a esa situación de hartazgo de la que decíamos antes, ¿no? Como para votar de esa manera tan determinada. Creo que aquí te cuentan más la situación de hartazgo y te cuentan más el papel de la migración, precisamente los de la versión, la extrema derecha. Pero hay muchos más factores. Uno es que a Francia le fríen con impuestos dándole muy poco a cambio. Dos, básicamente eso. Dos, que Marine Le Pen representa eso, el laicismo y demás, pero repito, no la asimilo, estoy con vos porque esta señora está jugando a captar todo el voto homosexual, está jugando a dar una imagen muy ambigua de si vive o no vive con una mujer, y ha dicho claramente que ya está al contra del aborto y que, a favor del aborto, y en contra de los vientres de alquiler y que los prohibiría como Meloni. Es decir, no es lo que te están contando en otro lado. Y bueno, vamos a jugar todos a Mélenchon, extrema izquierda, pero vuelvo a repetir, cuando pones a un país elegir entre dos opciones muy polarizadas, estás haciendo algo terrorífico, sobre todo en Francia, que siempre había sido un país muy chauvinista, que por eso la palabra chauvinismo es francesa, ¿sabes? Muy, muy, muy la república. Así que cuando las barbas del vecino veamos cortar, pongamos las nuestras a remojar, porque esta polarización, si llega a España, nosotros sí que hemos tenido una guerra civil. Nosotros sí que hemos tenido un proceso cruento y que ha devastado Cataluña y la ha devastado económicamente. No nos podemos permitir cosas así. Ahora, después de este sermón, es cuando me voy. Doña Lucía Echevarría. Me está subiendo la fiebre en directo por decir esto. Claro, es que hay veces que tienes que poner los puntos sobre las is en ciertas cuestiones y normal que le genere cierto malestar. Bueno. Sí, pero es que me estoy dando cuenta que me está subiendo la fiebre, pero no es por haber contado esto, es porque ya venía con fiebre. O sea que, bueno, le deseamos una pronta recuperación a doña Lucía Echevarría y le damos las gracias, por supuesto, por haber venido a acompañarnos en esta mesa de tertulia. María, tengo una última cuestión para ti, para usted, doña María Jamardo, que siempre me pasa, ¿no? Como hablamos luego fuera del estudio. Luego me hace mayor, es como cuando los amigos de tus hijos te llaman señora, pasas a una... Pues nosotros... Lo tengo prohibido hacerlo. No me extraña, porque nosotros lo hacemos como un signo, un detalle de distinción, y en realidad lógico. Pues hay veces que las mujeres lo llevamos un poco regular. Pero en cualquier caso, María, preguntaba yo por el tema de la comparecencia de Begoña Gómez el próximo viernes. ¿Qué podemos esperar de esa presencia de la mujer del presidente del gobierno en los tribunales? No solamente va Begoña Gómez, va también pues otras muchas personas que tienen que dar explicaciones, entre ellos el rector de la Universidad Complutense. Vamos a ver otra vez otra maniobra de escapismo y de victimismo por parte del entorno de Pedro Sánchez. Bueno, de escapismo no creo. Hombre, podría pasar algo de última hora en el que tratasen de evitar esa comparecencia del día 5 de julio, pero me parece extraño teniendo en cuenta que lleva programada desde cierto tiempo. Han preguntado en varias ocasiones al juez instructor qué era de lo que se le acusaba o sobre qué la estaba investigando que hiciese necesaria esa comparecencia. El juez Peinado ha contestado que en todo aquello que no está investigando la Fiscalía Europea, que recordemos que sí ha visto indicios de delito y que por lo tanto ha reclamado al juez instructor parte de la causa sobre algunas de las cuestiones, ¿no? Que están sobre la mesa y que podrían ser susceptibles de ser delito. Y lo que sí me parece es que pase lo que pase o declare lo que declare, que entiendo que ella exculpará, ¿no?, cualquiera de las acciones o las actividades que ha llevado a cabo como parte de su estrategia de defensa, es lo predecible o lo esperable. Lo contrario, autoacusarse sería complicado de entender. Pues sí servirá, creo, una vez más, para hacer política y para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, utilice el caso de su mujer para victimizarse él, para buscar la compasión del electorado y volver a alentar
el odio de la extrema derecha, las campañas del Partido Popular, judicializando la política, atacando a una mujer por ser mujer y por ser la mujer del presidente del gobierno, todo este discurso que hemos vivido desde esa primera carta a la ciudadanía, que no fue más que una burda manipulación para salvar las elecciones catalanas, cuando él ya sabía que su mujer estaba imputada formalmente. Y lo cierto es que, bueno, hay una gran expectación, un gran morbo con esa comparecencia, de la que, insisto, en términos judiciales, creo que no se va a sacar gran contenido y que no va a haber grandes titulares por parte de la interesada, en este caso. Sí creo que es mucho más suculento desde el punto de vista del procedimiento y de poder conformar esos indicios de manera sólida para formular en su caso acusaciones ya más formales sobre las actividades profesionales o el presunto tráfico de influencias en el que habría incurrido la señora Begoña Gómez, si se confirman todos los supuestos que hay ahora mismo sobre la mesa. Hemos conocido cómo la Universidad Complutense ha empezado ya a asomar la patita sobre ciertas irregularidades que se habrían cometido, sobre cómo presuntamente ha habido pagos directos de los alumnos del máster a la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que hay que esperar a contextualizar que ella es, digamos, lo más morboso por esa situación inédita de que la mujer de un presidente del gobierno español comparezca como imputada en una investigación, además de este tipo, en el que no es una investigación penal por otras cuestiones, sino que es una investigación penal que tiene o que vincula de alguna manera su posición y la autoridad o el cargo que ocupa su marido, con lo cual hay una confusión un tanto extraña, sino yo creo que lo más interesante desde el punto de vista de poder continuar con el procedimiento o poder llegar a conclusiones concretas y por lo tanto a la acusación formal de algunos delitos o de varios o de parte de ellos, es el hecho de que declaren, pues eso, el rector de la universidad, las personas que han tenido que ver en los contratos o las plataformas de contratación, todo lo que tiene que ver con el software que registró y que le fabricaron empresas privadas con un destino que luego parece que ha sido otro distinto de aquel para el que se solicitó la colaboración, y también, como no, del principal beneficiario, del gurú del máster de la señora Gómez, que es el señor Barrabés, al que, como seguro saben nuestros oyentes, se va a tomar declaración 10 días después, es decir, a partir del 15 de julio, y se hará a través de videoconferencia en el hospital en el que está ingresado por razones de salud graves, para conformar lo que se llama una prueba preconstituida. Es decir, que si por lo que sea a futuro ese testigo ya no podemos contar con él, por razones de salud o por un desenlace determinado, ya exista esa prueba que todas las partes han presenciado, admitido y en la que han estado presentes, para darla por buena, sin necesidad de que después se ratifique en ese testimonio en sede judicial. Entonces, están cosas por venir que yo creo que pueden complicar todavía más. Veremos si además se permite el acceso a determinada documentación que a nivel particular, si es fuera de un procedimiento judicial, los ciudadanos no pueden conocer o las partes acusadoras no pueden conocer, como por ejemplo la declaración de la renta de la señora Begoña Gómez o el listado de pagadores de las empresas de las que era socia o de las que era titular la señora Begoña Gómez. Toda esa documentación es documentación confidencial, está protegida para todos los ciudadanos particulares de este país, y ella no es diferente ni en lo plebeyo de tener que enfrentarse a la justicia y a una investigación, ni tampoco en el derecho que le asiste a que esos datos sean confidenciales, ¿no? Están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, creo que se vienen cosas y que probablemente sí se vaya sabiendo o desmenuzando realmente cuál fue esa posible trama, que parece conectar todo con ese mediador, el señor Aldama, con el que parece que confluyen tanto el caso Begoña Gómez
como el caso Koldo, como es esa, otras... la pieza clave, ¿no? La del conseguidor, y que por tanto pues era el nexo de unión entre ese llamado caso Koldo y el llamado caso Begoña Gómez, ¿no? Si esos dos nombres propios al final estarían unidos por ese interés, ¿no? Y ese enriquecimiento ilícito. Una última cuestión, María. Es verdad que estas informaciones que han sido publicadas por diferentes medios de comunicación han sido la gota que ha colmado el vaso para que Pedro Sánchez siguiera acosando a los medios de comunicación. María Jamardo, como ustedes bien saben, sigue la información de tribunales, entre otras muchas, a través del debate. Es uno de los medios señalados por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, y que quiere, pues entre comillas, poner una mordaza, ¿no?, a estas informaciones que son incómodas para él, para su entorno, a través de esa mal llamada ley de regeneración democrática. Porque ¿qué es la regeneración democrática que nos quiere vender Pedro Sánchez? Como por ejemplo el coto que le quiere poner a los medios de comunicación con esta censura, no pseudocensura, que él utilice esa palabra, sino censura directamente. María, ha dicho que el 17 de julio es la fecha en la que va a presentar esa iniciativa y que quiere contar con el pacto de todos los grupos en el Congreso. No sé si en algún momento determinado se le va a poder poner límite y freno a Pedro Sánchez a través de esta ley que quiere poner encima de la mesa. Bueno, desconozco cuáles son los términos porque los está guardando bajo secreto de sumarísimo. Al igual que el procedimiento, ¿no? Porque ha hablado de un pseudocomité que iba a ser el que vigilara por la transparencia y la veracidad de todas las informaciones. Bueno, no sabemos qué quiere hacer, pero nos tenemos que temer lo peor. Bueno, sí, yo creo que como en todas las cuestiones y sobre todo en aquello que tiene que ver con la guerra, hay una máxima que es piensa en lo mejor, prepárate para lo peor. Uh-huh. Y yo creo que en esa nos tenemos que preparar para lo que pueda venir. Tenemos que estar instalados. Pero a mí me gustaría aclarar dos cosas. La primera, el reglamento europeo al que hace referencia, que no es una directiva, es un reglamento europeo al que hace referencia Pedro Sánchez para tratar de justificar la necesidad de transponer una norma que, como es reglamento, es de aplicación directa, no necesita ser transpuesta a nuestro ordenamiento, y con ello controlar a los medios de comunicación, va en el sentido totalmente opuesto a lo que dice la ley europea, el reglamento europeo en este caso, que es de libertad de prensa. Es decir, dejen ustedes de fiscalizar a los medios, porque los medios tienen que ser libres y tienen que denunciar aquello e investigar aquello que al poder le resulta incómodo, porque lo contrario no son medios de comunicación, son relaciones públicas u otra cosa, pero desde luego medios de comunicación no. No es la primera vez que se intenta de alguna manera acotar o amenazar, pues que se autocensuren los medios de comunicación, que yo creo que en definitiva es un poco lo que ha ido buscando Pedro Sánchez con una serie de anuncios y de acciones en los últimos meses, ¿no? Pero hay una cuestión sobre la mesa que a mí me parece relevante. Una cosa es que el gobierno decida que la publicidad institucional que él invierte en medios de comunicación la va a limitar a aquellos que él considera que son medios, no sé en base a qué criterios objetivos, porque eso habría que preguntárselo. Porque si es por número de lectores, entonces hay algunos de los más beneficiados por el riego del gobierno socialista que deberían quedar excluidos de esa quiniela. Y a lo mejor otros deberíamos quedar incluidos en esa quiniela, sino que el tema es esa presión a la que probablemente someta a algunas empresas privadas que sí hacen inversión de publicidad en medios de comunicación de todo tipo, para llegar a un mayor público o a un mayor número de lectores, de espectadores, de oyentes, y que tendrán que controlar si efectivamente hacen inversiones en medios que gustan o más o menos al presidente del gobierno. Pero en cualquier caso, si las informaciones que alguno de los medios de comunicación señalados por Pedro Sánchez son falsas, los tribunales están para ejercer el derecho a iniciar acciones legales que tengan consecuencias legales. Las ha habido, igual que con los jueces prevaricadores. Conocemos nombres de jueces que han prevaricado en este país, algunos de ellos están en prisión, otros no, pero están inhabilitados, lo cual significa que efectivamente, si un juez prevarica, se le puede llevar ante la justicia para que se determine efectivamente esa prevaricación. Señalar sin ton ni son a jueces y a periodistas porque me resultan incómodos
tiene un nombre que nada tiene que ver con regeneración democrática. Está bastante alejado, de hecho, de esa regeneración democrática y lo que nos convierte es una auténtica dictadura, que es algo sumamente preocupante, María. La verdad es que estaremos muy pendientes, ¿no?, de todos estos asuntos por lo que pueda estar por venir, y sobre todo lo seguiremos a través de medios de comunicación que critican cosas, pues o que señalan cosas que nos parecen injustas, como los casos de corrupción, los escándalos que salpican al entorno de Pedro Sánchez, lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, lo que pasa con el Tribunal Supremo, lo que es la ley de amnistía, en fin, todas estas cuestiones. Don Eric Gutiérrez ha llegado al estudio y lo hace para contarnos los resultados de esta libre encuesta. Es verdad que era muy fácil, yo creo, que la pregunta de hoy, don Eric. Sí, ¿Por sí, qué? es cierto que sí. Porque conocemos un poco cómo son los mandatarios en nuestro país, conocemos que aquí nadie deja su sillón y los tiros y van por ahí. No, aquí, como dice doña Carmen, aquí nadie se va a ir. Esto, la empresa privada, cuando cometes un error, lo dice también un oyente, cuando cometes un error, o te vas o te echan. En la pública no, bueno, te van recolocando, como que si se va olvidando, te voy poniendo aquí, y de repente aparecen cargos como, por ejemplo, Pachi López. Recuerdo hace unos cuantos meses que cosas, recuerdo ¿verdad? ver a Pachi López y decir, hombre, pero si está aquí Pachi López. Hoy preguntamos a los oyentes si creen que los que promulgaron las mal llamadas leyes de violencia de género deberían tener alguna responsabilidad por las muertes de los últimos días. Y es que el gobierno gasta cada vez más en este tipo de leyes, y los datos o no bajan o encima aumentan. Entonces, si esa gente que promulga ese tipo de leyes, como ahora Ana Redondo, pero recuerdo a Irene Montero y demás, si deben de tener algún tipo de responsabilidad. Dábamos dos opciones, sí o no. Hoy muy fácil. Cosa sencilla, efectivamente. ¿Y qué ha ganado? Pues como imagino que está pensando el ¿Qué sospechábamos? 98% de las personas que han votado la libre encuesta de hoy han votado que sí. Lo decía también Lucía Echevarría, decía, bueno, es que habéis puesto una pregunta muy fácil, lógicamente, pues esto está siendo, pues eso, un auténtico dislate, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que nadie dimite cuando hay personas fallecidas en la mesa, cuando hay personas asesinadas, ¿no? No, todo lo contrario. A veces buscan echarle la culpa a otros, que si el patriarcado, que si no es que, pero vamos, dimitir imposible. Creo que si hubiésemos preguntado si creen que le iban a dejar el asiento, yo creo que hubiese sido al revés. El 98% habría dicho que no, y el 2%, que es el caso. Porque al final el mensaje es el mismo, ¿no? Sí, dentro de esa pregunta, la formulemos como la formulemos. Sí. ¿Hay comentarios al respecto, don Eric? Tenemos muchos comentarios. Hoy la gente ha estado muy activa en los comentarios. Nos dice, por ejemplo, Lili Biz, dice, absolutamente, en cualquier empresa, como he dicho antes, o profesión, se asumen responsabilidades. En la política también. En la política deberían, Sí, pero lo exacto. cierto es que no asumen responsabilidades, ¿no? Exacto. Esa es la diferencia clave. A ver, alguna excepción hay, pero son muy Pero enrosas. muy contadas, Sí, y sí, muy sí. poco habituales, Sí, muy poco sí. O frecuentes en España. Esas personas que renuncian y que luego acaban en otro cargo, ¿no? En plan de, bueno, renuncio, pero luego al final Me me colocan. recolocan. Exacto, Sí, me sí, recolocan. Sí, lo que comentaba, que es que al final de repente te das cuenta que este estaba como eurodiputado en las listas, lo ves el 15 y dices, Pachi pero, López. Pero si estaba aquí. Pachi Sí, López, otra vez. escondido. Nos dice también Molson Dry, es que además también son los mismos que han abierto las puertas de Europa a los islámicos, unos fanáticos que no respetan a las mujeres y menos aún a los homosexuales, a los que cuelgan de grúas o arrojan al vacío desde azoteas. Esto es un tema que doña Carmen y yo hemos tratado alguna vez fuera de micrófonos, que no logramos entender cómo en ciertas marchas LGBT llevan las banderas Free Palestine, Free Palestina, Libre Palestina. Yo es algo que no comprendo. Bueno, es fruto del desconocimiento, ¿no? O es interesado o no, que en muchas Yo creo que ocasiones... es una ceguera propia Sí. de la occidentalidad del primer mundo, que vive ajena a los problemas reales y a aquellas cosas de las que opina, y que defiende causas perdidas, como quien rescata perritos abandonados, porque queda muy bonito, pero porque no porque realmente conozca lo intrínseco, ¿no? Yo creo que esos que defienden ese islamismo radical, o a quienes pueden importarlo a nuestro país, desde luego desconocen, pero muy mucho, las consecuencias que padecen aquellos que no cumplen con los mantras o con las exigencias de ese islamismo radical, que son absolutamente inasumibles, salvo para los hombres, que son los mejor situados siempre en esa cúspide o en ese escalafón. Ahí sí que hay un heteropatriarcado, pero vamos, indiscutible, y desde luego que no sortean la diversidad ni la debilidad femenina, que ellos consideran que es algo impuro
por sí mismo, ni por supuesto nada que tenga que ver con lo que ellos consideran desviaciones y aberraciones como la homosexualidad, que aquí tenemos, vamos, más que igualada, superada y normalizada desde hace muchísimo tiempo, afortunadamente, porque para eso somos sociedades modernas, libres y tolerantes y democráticas, ¿no? O sea, faltaría más que... Exacto, que vayan a Oriente Medio, pues por ejemplo, en esos sitios en los que se persiguen a los homosexuales, ¿no? A decir las cosas que dicen aquí, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver estas democracias modernas con lo que pasa en muchas ocasiones en Oriente Medio, con esas, pues eso, dictaduras islámicas, ¿no? Que son realmente las que ponen la medida, el coto y por supuesto las penas ojalá de prisión, pero es que en algunos casos son penas capitales, que eso es algo realmente dramático. Si quiere, doña Carmen, le leo un último comentario que nos dice Julio Bienvenido, que busca a otros culpables. Aquí no busca tanto a los políticos, sino que dice: ¿no seremos más responsables los que con nuestro voto legitimamos esas políticas y a esos políticos? En otras palabras, colectivamente tenemos lo que nos merecemos. Aquí que queda claro que los políticos salen del pueblo, según nos dice Julio Bienvenido, y entonces será quizá culpa del pueblo que les vota el que hagan esas políticas. Yo quizá no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ahí está su opinión. Ese es el dicho, ¿no? El de disfruten de lo votado. Y en muchas ocasiones pues dices, joder, yo que no les voté y sin embargo aquí estoy, ¿no? En plan pero entiendo su argumentación, ¿no? Que en un momento determinado... Pues se votan unas cosas y después se hacen otras realmente, entonces... O que se engaña, y esto es una cosa súper habitual, se engaña a los electores. Se dice, por ejemplo, qué sé yo, que Madrid Central se iba a acabar el 26 de mayo, no nos dijo el alcalde en qué año, y nos lo creímos, y sin embargo lo que tenemos es un Madrid Central ampliado. Aquí cada uno ya veis que arrima el ascua a su sardina. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos tenido la voz de los oyentes. Doña María Jamardo, le seguimos en el debate con todas esas informaciones que están publicando. Gracias, Carmen. Es sumamente interesante. Si entran ahora mismo en la portada del debate, verán que María Jamardo va abriendo lo que es la portada con esa información sobre el Tribunal Constitucional, sobre ese voto particular y además sobre una cuestión inédita, cómo Cándido Conde Pumpido ha censurado esos votos críticos en la nota de prensa. No conocemos los detalles, ¿no?, de ese voto particular y es algo inédito. Todavía no. No le ha gustado al presidente del Tribunal Constitucional que en la nota de prensa que suele enviar el gabinete de la Corte de Garantías después de la deliberación de las causas más relevantes, ¿no? No le gustó los términos en los que se expresaron o en los que emitieron su juicio los 4 magistrados que votaron en contra de la absolución de Magdalena Álvarez por ese delito de prevaricación. Ellos hacían alusión a que se estaba corrigiendo al Tribunal Supremo, pero además con un tono como un poco vejatorio o degradante hacia la actividad del Supremo, como si el Supremo no supiese de lo que estaba hablando, bueno, hubiese tomado decisiones desde el desconocimiento de la aplicación de la ley, y además se oponían a que se excediesen sus funciones o en sus competencias revisando la interpretación de las leyes penales, que no es algo que compete al Tribunal Constitucional, que solo tiene que analizar los incumplimientos de derechos fundamentales que se hayan podido violentar en un procedimiento judicial. Y como no le gustó, pues ayer, después de la deliberación de esa ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, en la que se levantaba la condena de malversación para un alto cargo de la Junta Socialista, para el que era exdirector o el que era director en aquella época de la agencia IDEA, la que repartía los fondos, pues decidió que los votos particulares solo se iban a notificar una vez estuviesen redactados y firmados. Y mientras tanto, en la nota de prensa nada más que se haría mención a que va a haber 4 votos particulares, pero no las razones de fondo que justifican esos votos, con lo cual, claro, esperemos la llegar a desigualdad conocer, de armas, ¿no?, en algún momento determinado. Lo contaremos. Y en cualquier caso, si tienen que conocer cómo pasan las cosas y cómo lo explica de bien, pues lean los artículos de doña María Jamardo. Muchas gracias, Carmen. María, muchísimas gracias. Pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. El Toro TV también es Radio Libertad.